Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de los consejos de Manolo, que como todos los martes ya desde hace 11 años nos convoca para hablar de temas de salud, de prevención, de recomendaciones en general para toda la familia. Como todos saben y está en todos los medios, ¿no es cierto?, estamos transcurriendo este mes de octubre que está dedicado a concientizar sobre todo sobre el cáncer de mama, ¿no es cierto? Cáncer muy importante, muy frecuente y con mucha prevalencia en todo el mundo. Y nosotros, para salirnos un poco de la norma, vamos a hablar de otro tipo de cáncer, ¿no es cierto? No menos, yo diría, tan o más importante en cuanto a lo que es su prevalencia, su letalidad, y también en cuanto a todos los avances que se van produciendo en la medida en que uno lo va conociendo más, ¿no es cierto? Recordemos que el cáncer de mama obviamente afecta en su gran mayoría a las mujeres, también a los hombres, es bueno que lo sepamos. Y el cáncer de pulmón afecta por igual y bueno, ahora seguramente nuestros invitados nos aclararán si es más en las mujeres que en los varones. Y las causas ya conocidas por todos, ¿no es cierto? Así que hoy le vamos a dedicar el programa, así como ven en imagen, al cáncer de pulmón, que en el mes de septiembre, ¿no es cierto?, de todos los años se lo toma, se lo recuerda, se habla mucho de él. Y yo creo que hay que hablar todo el año, porque el cáncer de pulmón está tan vigente como siempre. Pero también han habido muchos avances, muchos métodos diagnósticos más precoces y muchos tratamientos innovadores. Por eso hoy contamos con la presencia de dos personas muy importantes en el tema y decidimos darle un enfoque desde dos visiones, ¿no? Desde la parte de la enfermedad en sí también, en el diagnóstico, el tratamiento. Entonces, contamos hoy con la presencia de la doctora Nora Mor de Krause. Ella es oncóloga clínica, tiene una larga trayectoria en nuestro medio, ha publicado muchísimos trabajos de investigación, es magíster en oncología molecular de la Universidad Carlos III de Madrid y trabaja y desarrolla su actividad en el Sanatorio Boratti. Es la jefa del servicio de oncología del sanatorio. Y también contamos con la presencia del doctor Pedro Zapata, bioquímico. Él es el secretario general del área de investigación y ciencia de la UNAM, nada menos. También con un doctorado que lo obtuvo en la Universidad de Alcalá de Henares de España, ¿no? Pero bueno, decidió volverse a Misiones y gracias a Dios lo tenemos acá. Como ven, un combo perfecto para hablar de la enfermedad, así que hoy vamos a dedicarle la noche, los minutos que tenemos, a hablar de el cáncer de pulmón, qué es, cómo se origina, cuáles son los síntomas, el tratamiento, las nuevas tendencias, las cosas que se van conociendo, así que nos espera una charla más que importante. En 30 segundos volvemos. Bien, estamos de regreso y ya para comenzar, bueno, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes porque el tema del cual vamos a hablar es muy, muy importante. Así es. Todos sabemos por qué. Tengo entendido que el cáncer con mayor prevalencia en el mundo entero. Y mata mucho. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿No? Como bien decías, sí, Manolo, hablar de cáncer es difícil a veces, ¿no? Duele, uno se resiste, pero qué mejor que hablarlo, porque el hablar desmitifica muchas cosas, uno puede entender situaciones quizás
o sea, en general a la población no le gusta hablar de cáncer, a nadie, porque disparamos todos. Claro, porque cáncer es igual a muerte, eso fue un mito que se creó, pero gracias a la investigación y a los avances, y gracias a Pedro que nos va a acompañar, sabe mucho de esto, hoy por hoy esa perspectiva que tenía la población mundial, y bueno, no estamos fuera nosotros, eso se ha trabajado bastante y hoy tratamos de que esto se hable, ¿no? Sí. Estaba prohibido hablar de cáncer al paciente o darle el diagnóstico, su diagnóstico. La familia no quería que se le diga el diagnóstico y siempre luchábamos nosotros con esa verdad, ¿no? De poder decirle, mire, su diagnóstico es tal, es muy, muy terrible no poder conocer lo que te pasa, porque tenés que tomar decisiones en tu vida. Seguro. Para vos y para tu familia. Y bueno, era tal el temor, pero era por miedo. Pero gracias a todas estas charlas que se hacen, que hacemos en este momento, pero que esto se hace a nivel mundial, ¿no es cierto? En el mundo entero se ha trabajado esto, no solo nos ha afectado a nosotros, sino que el mundo ha perdido el miedo a la palabra. Sí. Hoy podemos estar hablando, ¿no? Y la verdad que, como bien decías, próximamente se reconocer, o se reconoció en noviembre el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, y el próximo mes pasado, el 24 de septiembre, fue el Día del Cáncer. Exacto. Como patología, ¿no? Y bueno, y estamos transitando cáncer de mama este mes. Es un mes que se lo trabaja mucho, porque como bien decías, es la patología más frecuente en la mujer. Pero bueno, nosotros vamos a hablar de cáncer de pulmón. Exacto. Ya que estamos próximos a poderlo reconocer, ¿no? Y poder recordar y poder trabajar, ¿no? En algo que se puede prevenir, ¿no? Perfecto. Y lo bueno es que podemos prevenir. Esa es la idea, ¿no es cierto?, del programa. Por lo menos el enfoque que le damos es, aparte de que la gente conozca la enfermedad, porque lo hablamos de una manera sencilla, de una manera que puedan, como en el consultorio, ¿no es cierto? También saber de que esto se puede prevenir. Totalmente. De que se puede tomar a tiempo, de que no necesariamente es una enfermedad que va a terminar con de mala manera. Y que además hay muchas terapias nuevas que van apareciendo, nuevas herramientas. Por eso estás acá también para ayudarnos. Sí. Creo que, como bien decías vos al principio, la docencia, el poder conversar de estas cosas, como decía Nora, me parece que tenemos que instalarlo, porque justamente la idea de que la gente conozca, de que todos entendamos por qué cuando nos exponemos a agentes que puedan generarnos esto y qué hacer, que no esconderse, sino buscar la manera de prevenir, de agarrarlo a tiempo, de poder de no abordarlo. caer en la trampa. Exactamente. Y algo muy importante que decía Nora es lo siguiente, que eso ha cambiado mucho en la medicina. Uno que ya que tenemos unos años, ¿no es cierto?, cómo decirle antes a una persona que tenía cáncer. Uno buscaba a quién de la familia le podía decir para que no sea tan traumático. Y yo creo que hoy el paciente es el primero que tiene que enterarse. Totalmente. Y saber que tiene la enfermedad y saber que la tiene que enfrentar, ¿no es cierto?, porque sin la ayuda de él va a ser muy difícil también hacer las cosas escondidas. Es lo mismo que el HIV y lo mismo que otras cosas. Lo mejor que puede hacer hoy, donde la medicina basada en la evidencia, centrada en la atención del paciente y de su familia, y sobre todo en la información que uno le brinda. Y en el modo en que lleve el paciente la enfermedad. Exactamente. Que acompañe, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, se han visto resultados... que luche. Exactamente. Muy superadores con respecto a cuando uno ignoraba su enfermedad, ¿no? Totalmente. Y que más importante de tomar la decisión de tratarse o no tratarse el paciente y no la familia, ¿no? Exactamente. Pero creo que es muy importante saber, conocer la patología, conocer la enfermedad, pero más importante es, como hablábamos recién, es tratar de saber que esto se puede prevenir. Se puede prevenir, ¿por qué? Porque de 10 cánceres de pulmón, 9 están relacionados con el tabaco. Con el tabaco. Aproximadamente. Esto estará bajando un poquito y en los próximos años seguramente va a ser un poco menos por las campañas antitabáquicas. No nos olvidemos que el 30 de mayo de cada año se celebra el Día Mundial Libre de Humo.
Y eso es un día muy fuerte a nivel mundial de concientización de la importancia de dejar de fumar, ¿no? Totalmente. Sí, yo te interrumpí porque cuando dijiste lo del cigarrillo, me sorprendí con una imagen que me mandaste, ¿no es cierto? Y dije, pero todo esto tiene un cigarrillo. Tremendo. Acá está, ¿no es cierto? Tremendo. Uno ve el cigarrillo ahí y dice, bueno, es un cigarrillo, me fumo un cigarrillo, estoy nervioso, estoy tranquilo. Pero realmente cuando uno ve asusta, todas ¿no? las cosas que tiene, asusta, ¿no? Tiene 4.000 sustancias químicas, ¿no? 4.000 sustancias químicas. 250 son nocivas para la salud y entre 40 y 50 carcinógenos, o sea, directamente producen cáncer. Producen cáncer. Y no solamente cáncer de pulmón, sino yo siempre hago esta explicación, ¿no? Comienzan en los labios y termina en el ano, porque exactamente. Afecta de alguna u otra manera a distintos tipos de tumores, provocando o aumentando el riesgo de cánceres, no solamente de pulmón, sino de otros tipos. Sí. Labio, lengua, piso de boca, garganta, laringe, esófago, páncreas, es terrible, estómago, y está metido en todos lados, haciendo desastre, porque saber que cuando uno fuma un cigarrillo, lo que está haciendo, está incorporando ciertas sustancias de estos 50 carcinógenos, que esos comienzan a circular en la sangre. Y todos activos con el fuego. Primero apoya el cigarrillo sobre el labio. Bueno, esa es una de las cosas que llama la atención, ¿no es cierto? Cuando uno habla por ahí con una persona que dice, sí, tengo cáncer. ¿Cómo que tenés cáncer del piso de la boca o cáncer de lengua o cáncer de labio? Y es por el cigarrillo. ¿Qué tiene que ver el cigarrillo con el cáncer en la boca? Es terrible, es tan nocivo porque no te olvides que la temperatura, la colilla sería el filtro, ¿no? La zona del filtro, que en realidad es la que contiene la mayor carcinógeno, la mayor cantidad de sustancias tóxicas, dañinas para la salud, están concentradas en ese filtro. Ajá. Y eso no fue a propósito, eso se lo hizo intencionalmente cuando comienza a expandirse este hábito tabáquico, ¿no? Esto concentra de tal manera, y no solamente que concentra las sustancias carcinógenas, sino que también aumenta la temperatura. Entonces tenemos un doble mecanismo de acción. El calor, que produce una gran vasodilatación y aumenta la absorción de todas esas sustancias carcinógenas, y ese es el doble mecanismo de daño. Por otro lado, la corriente de humo que genera cuando se va quemando el cigarrillo, esta corriente que vemos ahí, es tan venenosa porque tiene todos los productos del tabaco que en combustión, y tenemos hidrocarburos, estamos inhalando hidrocarburos y estamos inhalando venenos, alcoholes, fenoles, detergentes. Hay una sustancia radioactiva que se llama polonio. Sí, polonio. El polonio, ¿se acuerdan que fue una sustancia utilizada para envenenar hace un par de años? Se escuchó un periodista. Bueno, tiene que ver con la combustión. Exactamente. El radón, por ejemplo. Muchas de esas sustancias se generan justamente cuando se quema esos compuestos orgánicos. Yo realmente, y soy médico... En la combustión se generan, en el proceso químico. Pero, por ejemplo, ¿cómo puede ser que tenga el mismo, en un cigarrillo, el mismo componente que esté dentro de una pila, por ejemplo? Claro, Tremendo. ¿No? Tremendo. Es como si estuviera fumando una pila, vamos. Yo digo, ¿cómo no evitar esto, ¿no? Esto debe asustar cuando uno se enfrenta frente a un cigarrillo, ¿no? Sí. Y lo otro es que no solamente se enferma el que adquiere el hábito, sino que está contaminando todo el medio ambiente. Y los que están al lado también. Claro, pues el que fuma en un ámbito cerrado o próximo a una persona, está fumando, lo está haciendo fumar, ¿no? Entonces, que es tan tóxico y están los mismos componentes que mostramos acá. Y cuando tiramos una colilla del filtro, esta zona, a la tierra, contaminamos más de 100 litros de agua, una colillita.
Eso que uno lo tira sin pensar, así, terminé el pucho y lo tiré. Y pensar que de esa agua vamos a beber todos. Y van a beber generaciones, porque encima eso no se desintegra tan rápidamente. Entonces, creo que más que, o sea, es bueno hablar de cáncer, pero es ver todo el desastre que produce esto, ¿no? Y bueno, hoy yo hablo de cáncer porque es para lo cual me formé, pero sabemos que las patologías cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, terrible. Y algo más que quiero dejar acá también en cuanto a tabaco, es que se le han puesto ciertas sustancias aditivas como los sabores, ¿no? Los mentolados, ¿no? Ahora hay sabor de uva. Claro, el mentolado es un cigarrillo que hace que cuando lo inhalas por el mentol, hace que el humo, cuando se produce la inspiración del aire y se inhala el humo, vaya a los lugares más periféricos del pulmón, o sea que penetra mucho más que el humo natural, el mentol. Entonces el daño es mucho mayor. ¿Y qué hay de cierto en eso de que yo fumo pero no trago el humo? No. Y bueno, pero lo que pasa es que sí o sí el humo penetra, como te dice, pues fíjate que por apoyar nomás en la lengua, por apoyar en los labios, ya estás. Por más que yo diga, bueno, voy a tirar lo estoy tirando. Tenés el pucho en la mano, la colilla, o sea, tenés el cigarrillo, la corriente de humo esta que vemos, la estás no solamente apoyando, absorbiendo las sustancias tóxicas, sino que al respirar, al inhalar, estás incorporando. Y le hace fumar al que está al lado. Que decidió no fumar. Exactamente. Y ahora, porque imagínate el tiempo, estaba pensando en el tiempo que nos llevó darnos cuenta de todas estas cosas, o mejor dicho, sabiéndolas, las batallas legales y los... Tremendo. Y yo me acuerdo todavía las propagandas que había de promoción del tabaco. 60, 70. Exactamente, 60, no más, 80. El famoso el coboy, claro, el coboy a caballo que dejaba el pulmón en el piso. Había un investigador, un médico investigador en Inglaterra, no me acuerdo el apellido, Hirsch, algo así sonaba, que él era un gran fumador. Hizo entre los años 40 y 50, hizo un trabajo de investigación para demostrar que el tabaco no producía cáncer, ¿no? Y él se muere de cáncer de pulmón, porque era un gran fumador. Cuando él termina ese trabajo, lo que termina demostrando era lo opuesto, ¿no? La relación directa. Claro. Porque él comienza la investigación tratando de demostrar que el tabaco no tenía ningún riesgo de cáncer, que no producía cáncer de pulmón, ¿no? Él quería demostrar eso. Él era un gran fumador, era un cirujano de tórax. Termina demostrando lo opuesto, pero se entera cuando ya había fallecido de cáncer. Fue uno de los primeros trabajos que demuestra la relación tabaco-cáncer de pulmón. No, te quería comentar que... acá hemos hablado varias veces de algo que uno no le... O sea, tratamos de hablar no para asustar a la gente, no para concientizar, alarmar, sobre sino para todo alertar, ¿no es cierto? Claro. Y hemos hablado mucho, a veces, hemos hecho varios programas sobre muerte súbita del lactante. Y está comprobado que una de las principales causas de la muerte súbita del lactante, ese bebé que se muere durante la noche, y que nadie esperaba que se muera porque estaba sanito, no tenía ni una gripe, gordito, tomaba la teta, estaba todo perfecto, resulta que la madre había fumado durante el embarazo. Tremendo. Y muertes fetales también, muertes fetales, retardos del crecimiento, ¿no es cierto? Se ve de todo. No, iba a comentar que, que justamente en el humo y en el acto de fumar hay muchas sustancias, como les decía, porque nosotros le llamamos cancerígenos directos, es decir, que ingresando nomás y poniéndose en contacto con las células ya pueden producir estas modificaciones, o sea, ni siquiera el cuerpo necesita metabolizarlas para que ocurra. ¿Cómo funciona, Pedro? A ver, vos una sustancia cancerígena que viene del cigarrillo. Una sustancia, claro, nosotros en primera medida la sustancia lo que tiene que tener es la posibilidad de generar una transformación del material genético. Vos podés lograr esa transformación de manera directa por contacto de esa sustancia o porque el cuerpo al intentar eliminarla
la modifica de tal manera que la hace mucho más tóxica todavía por hacerla soluble. Sí, sí, sí. Cuando las sustancias son carcinogénicas directas, quiere decir que sin ningún tipo de transformación del organismo, sin intervención de nuestra fisiología o de nuestro metabolismo, ya van a tener un efecto directo sobre la célula. El cigarrillo tiene muchas de esas sustancias y además tiene un montón de otras que por el metabolismo propio nuestro, como decía la doctora, van a ir a parar a otros lados. Sí. Entonces vos te vas a encontrar con efectos en vejiga, por ejemplo, producto de que se quieren eliminar los compuestos que has ingerido con el tabaco, en otros lugares donde por ahí no lo relacionás con el acto de fumar, pero el cuerpo los va tratando de eliminar y en ese acto de tratar de eliminarlos los disemina buscando la mejor manera de eliminación a través de orina, a través de materia fecal. Sí. Hay un concepto nuevo, retomando lo que decías vos recién, Pedro, que se llama exposoma. Es un concepto nuevo que se lo está aplicando bastante a la oncología, y el conductoma, ¿no? Que el exposoma es la interacción del cuerpo humano, del cuerpo, con el medio. Bien. ¿No? Y esa exposición es la exposición al medio, a los distintos factores que ingresan al organismo a través del agua, de alimentos, y comienzan a circular. Y Pedro dijo algo importante, que en el organismo se puede potenciar el efecto tóxico, porque se desintegran o se transforman en sustancias más tóxicas o realmente tóxicas, y producen este efecto sobre nuestros genes, ¿no? Sí. Y hay algo re importante saber que todos los cánceres son o es una enfermedad genética, tiene que ver directamente con los genes. O sea, lo que está dañado en un cáncer es el gen, son genes, ¿no? Que es ese concepto en cáncer de pulmón no tiene que ver con herencia, o sea, genes y herencia. ¿Me lo voy a heredar al cáncer de pulmón? No. Salvo que, bueno, haya algunas excepciones, cánceres de pulmón en personas muy jóvenes, no relacionados a hábitos tabáquicos, puede aumentar un poquito el riesgo de padecerlo, pero no heredarlo. O sea, el cáncer de pulmón en general no se hereda, pero sí es una enfermedad genética pura. Tiene los genes enfermos, por eso, y esa enfermedad de los genes tiene que ver con una imposibilidad de reparar los daños que se van generando en nuestro genoma, ¿no? Y ahí Pedro lo maneja muy bien a eso. Me están preguntando ¿qué diferencia hay entre cuando uno dice es genético y otro dice es hereditario? ¿Y la diferencia, ¿hay alguna diferencia o es lo mismo? Como decía Nora, genético significa que vos de alguna forma estás afectando... A ver, todas las células tienen información almacenada que les permite funcionar, como vamos a decirlo así crudamente, ¿no? Esa información almacenada está en el ADN. Exacto. En lo que llamamos el genoma. Ahora que estamos con la época de las ómicas. El genoma es el que tiene esa información que va a impactar en todo el funcionamiento de la célula. Es como una gran biblioteca. Yo tengo que consultar algo, consulto la biblioteca que es mi genoma, hago que esa información que está almacenada en pequeñas... Es mi biblioteca. Claro, en mis libros, esos libros son los genes, entonces consulto ese libro y expreso una función. Por ejemplo, una célula hepática va a expresar todo lo que necesita para poder metabolizar los distintos compuestos, una célula pulmonar va a expresar lo que necesite para poder hacer ese intercambio de oxígeno y así sucesivamente. Cuando una sustancia impacta sobre una célula, va a impactar sobre todos los componentes de esa célula. Algunos de esos componentes tienen una vida mientras la célula funciona, pero hay otros componentes como el ADN que persisten. Esa biblioteca es el almacenado de la información. Entonces, si yo modifico esos libros, es decir, modifico esos genes, voy a tener todas las sucesivas células que se generen a partir de esa modificadas. Por eso dice la profesora, por eso dice Nora, que es una enfermedad genética. Exactamente. Entonces, al ser una enfermedad genética quiere decir que está alterado el material genético como consecuencia de esta sustancia y de otras que están ocurriendo. Ahora, herencia ya significa otra cosa. Significa, cuando hablo de herencia, es un patrimonio que traigo producto
de haber, de lo que mis padres, ¿sí?, me cedieron en su material genético. Fallado, ¿no? Claro. Fracasado. En general, la mayoría de las patologías nosotros hacemos como una especie de relación hoy en día que se llama susceptibilidad genética, sí, en donde vos estás dentro de las que son muy susceptibles, están determinadas prácticamente de manera genética. Por ejemplo, la fibrosis quística, es una enfermedad en donde vos tenés una proteína que te funciona mal y tenés un problema que si tenés esa proteína seguro va a aparecer tarde o temprano. Si no la tenés, no la va a aparecer. Si no la tenés, no va a aparecer. Vamos a ponerle un accidente de tránsito. Si choco contra un camión qué sé yo, que transportaba algo, eso no está predeterminado en mis genes. Bueno, el cáncer, hay distintos tipos de cánceres, algunos más inclinados a la susceptibilidad, como el de mama, sí, otros menos inclinados a la susceptibilidad, como el de pulmón, como el de ovario. Entonces vos tenés, de repente, por ejemplo, podemos poner el caso, yo siempre le pongo a los estudiantes el ejemplo de Angelina Jolie. Claro, Angelina Jolie. Es lo que te iba a preguntar. Volvamos al cáncer de mama. Exactamente. No lo podemos separar. Tenía una modificación en uno de los genes en particular que la hace muy susceptible a desarrollar determinados tipos de tumores. Entonces ahí una decisión médica, en realidad. Y como lo dijo Nora, el paciente tiene que ser partícipe de esa decisión. Entonces vos decís, bueno, decido operarme y hacerme la mastectomía, la histerectomía completa, sacarme los órganos que pueden ser foco de ese cáncer porque tengo una carga genética importante. A nosotros nos está pasando en el sanatorio, nos está pasando con el tema de, sobre todo con la parte de útero, ¿no es cierto? Bueno. Hay personas que, lo digo con conocimiento de causa, que han decidido hacerse una histerectomía, o sea, hablando de un querido, sacarse el útero porque se han hecho los estudios correspondientes, tienen altísimas posibilidades, ya han tenido sus hijos, su mamá ha tenido cáncer de útero, su abuela ha tenido cáncer de útero, y dice, bueno, el útero no lo necesito más, y han tomado esa decisión. Exactamente. Pero ¿cómo te vas a sacar el útero? Y bueno, me saco para prevenir. Para prevenir, ¿no es cierto? Bueno, y ahí está el poder hablar de esto. Si nosotros volvemos a la etapa de tabú, como decía Nora hoy, y no lo conversamos. De meterlo bajo la alfombra. Claro, el paciente no tiene, la persona no tiene la posibilidad de optar, digamos. Y después tenés otro tipo de, como por ejemplo, en donde tenés una baja tasa de herencia. Acá hay algunos cánceres de pulmón que son hereditarios, pero en general no lo son. No, claro. Aumentaría un poco el riesgo. O sea, no quiere decir aumentó el riesgo, no significa que lo voy a tener. Tengo un poquito más que si no lo tuviera. Bien. Este es el típico cáncer que es por un efecto externo. Y luego tenemos, por ejemplo, podemos hablar del carcinoma de cuello de útero, por ejemplo. Un esposoma, un factor. O sea, la exposición al medio. Claro. Podemos hablar del carcinoma de cervix, me acordé justo que es otro tipo de exposición a un agente viral, ahí entonces por eso aparece la vacuna. Exacto, el virus papiloma humano. Exactamente. Entonces ahí, ¿cómo solucionamos? Bueno, con una vacuna que nos permite Bueno, ahí se prevenir. avanzó muchísimo, porque antes, yo que hice pediatría hasta hace 4 o 5 años, me costaba muchísimo lograr que los padres entendieran que tenían que ponerle una vacuna contra el HPV a su hija de 11 años. Exactamente. 3 vacunas, 3 dosis. Decían, pero si no tiene relaciones, no tiene novio. Estamos trabajando sobre prevención, ¿no es cierto? Y hoy la gente viene y pide la vacuna, exige la vacuna. Y los varones también. Sí. Totalmente. ¿No es cierto? Aumenta también el riesgo. Acabamos de salir de una pandemia que nos dejó de ejemplo, bueno, no sé, no podemos salir del tema, pero el tema de la vacuna, el COVID, que hay tema abierto. Sí, no, me hiciste acordar al tema de ¿cómo es? Las opiniones yo las veía mucho como opiniones sin fundamento cuando empezamos con el tema de las vacunas. Las vacunas, sí. Si estoy de acuerdo, si le pregunto a quién le consulto. Claro. Sí. Bueno, esto me parece que eso es lo que busca un poco este espacio. Exactamente. Con respecto a las vacunas del HPV, es una herramienta tan útil, ¿no? De un tumor que es terriblemente invalidante para la mujer. Y el otro problema es que, más en nuestra región, todavía fallecen mujeres jóvenes. Es increíble. De una patología tan prevenible, porque es algo que yo lo veo. O sea, no es como el cáncer de pulmón, que es algo que lo tengo adentro y no lo puedo ver. O sea, lo voy a ver cuando tenga un tamaño.
Pero esto yo puedo ver, adelantarme 10, 11 años. Pero me parece que ahí hay que verla, hay que claro, el margen de la vacuna. Me parece que tenemos que vacunarnos todos, no solamente. Yo siempre pongo de ejemplo esto que no tiene ninguna connotación que quede claro política ni nada, pero yo digo, ¿cómo puede ser que Eva Perón se murió de un cáncer de útero? ¿Hace cuántos años? ¿No es cierto? Tremendo. ¿Hace cuántos años? Y no puede ser que hoy se mueran chicas de 25, 27, 30 años de un cáncer de útero, con todo lo que ha transcurrido, con todo el tiempo y con todos los avances que se han suscitado y con lo que se conoce. Sí, tenemos herramientas. Y sigue ocurriendo. Tenemos herramientas terapéuticas muy útiles. Pronósticas, podés tener. Pero que no nos olvidemos que una paciente que viene a la consulta con un cáncer de cuello uterino, generalmente ya son estadios un poco más, no son tempranos. Y esos estadios demandan de unas intervenciones médicas muy agresivas, entre comillas, para el paciente, que le van a dejar a lo largo del tiempo, después, a pesar de la adaptación a la situación, ciertas comorbilidades o disconfort o calidad de vida. Pero bueno, se logra preservar la vida y curarlo. Entonces, ¿por qué no adelantarnos 10 años, 11 y realmente no padecer? Porque lo que padece una mujer con cáncer de cuello uterino es muy, muy terrible verla. Nosotros que las acompañamos en todo el proceso de diagnóstico, terapéutico y en la etapa de rehabilitación de la paciente y el entorno, ¿no? La familia, porque esto... Y no hablemos de cáncer de pulmón, porque siempre digo que cuando se enferma un paciente de cáncer de pulmón o de una patología grave, no solamente se enferma el paciente, sino que hay una familia que está afectada. Es un problema tremendo. Y no nos olvidemos, cuando se enferma un varón que es papá de familia, está sosteniendo económicamente una familia, está ayudando, esto trae un trastorno, no solamente en la salud, sino un impacto social y económico. El económico yo lo dejaría en una segunda, tercera instancia, pero social, hijo, esposa, familia, social. Es tremendo, es algo muy, muy terrible. Y lo otro es que uno dice, bueno, sí, pero tenemos un avance tremendo terapéutico, es cierto. Realmente uno 10 años atrás, 15, no me hubiera imaginado estar hablando del tipo de drogas que manejamos, de los tratamientos que tenemos al alcance, pero saber que esos tratamientos no curan al 80%, curan un pequeño grupo de pacientes. Bien, ¿sí? De eso vamos a hablar ahora en el próximo... Bueno. Bien, estamos hablando de cáncer de pulmón, de los avances en el tratamiento, en el diagnóstico, de las nuevas formas de tratamiento. Y como les decía, nos acompaña la doctora Nora Krause, Nora, para nosotros nuestra oncóloga clínica, y Pedro Zapata, que nos acompaña hoy desde la UNAM, ¿no es cierto?, con todos los conocimientos que tiene. Y yo les voy a pedir, pues siempre nos quedamos cortos, ellos me decían 1 hora y no se van a dar cuenta. Quiero decirles que hace 40 minutos que están hablando. Pasó rápido. Pasa rápido, así que vamos a hacer una pequeña pausa. Y después venimos con 2 temas muy importantes, que Pedro nos cuente un poco cómo funciona desde su área, y vamos a hablar de las jornadas que se están organizando para el sábado que viene, sobre cáncer de pulmón, y que están abiertas, ya confirmada la presencia de gente muy importante que va a disertar. Así que recuerden que pueden comunicarse con nosotros vía mensajes de texto, vía WhatsApp, cualquier de las redes sociales, y al teléfono 3764-22-1440, y estamos dispuestos a responder las preguntas que tengan. Así que un par de minutos y volvemos.